darles esta presentación. Más que nada es no la música, sino lo que dice cada una de estas. No sé ustedes cómo resumirían esta presentación, pueden hacerle las críticas y análisis que quieran, pero en una palabra yo lo resumiría así: pérdida de valores. ¿Sí? En una frase, pérdida de valores. Dice Rubén Alves en uno de sus libritos que ha estado sacando como 50 años. Rubén Alves es un teólogo brasileño. Rubén Alves también es psicoanalista y se ha dedicado a escribir en estos últimos 10 años de su vida, algo que él dice que nunca hice de chavo, pues ahora me enfoco también a escribir. Y él dice: quien todo lo tolera es porque nada le importa. ¿Sí? Quien todo lo tolera es porque nada le importa. Y cuenta él una experiencia que tuvo en una iglesia bautista en los Estados Unidos, en una iglesia del sur. El nombre no lo recuerdo, él da el nombre, no recuerdo el nombre de la iglesia, pero dice que esta iglesia estaba cerca de una cervecería. Y la iglesia siempre estaba, sobre todo el pastor, los ancianos, siempre estaban hablando en contra de esa cervecería, puesto que era un negocio donde la gente sale perjudicada por el alcohol.
Y prácticamente, como lo ven o lo veía esta iglesia, es que esa empresa era una empresa del demonio. ¿Sí? Y eso lo vivimos también nosotros aquí en el día a día, ¿no? Con el alcohol, sobre todo con el alcohol, ¿no? En donde fuimos formados por misioneros americanos del sur, y precisamente cuando nos educaron nos decían, pues todo eso que tiene que ver con el alcohol pues es pecado, es maligno, es del demonio. Y en fin, esa mentalidad de la iglesia del sur, en la iglesia bautista se tenía, o se tiene todavía. Pero dice que un día esta cervecería hizo un donativo de $500,000 a la iglesia. No sabe por qué la cervecería se prestó así tan amable tan caritativa para dar estos $500,000. Y entonces, como es en las iglesias bautistas, los ancianos con el pastor llamaron a una reunión congregacional para decidir qué hacer con esos $500,000. Dice Rubén Alves, si hubiera sido un donativo de $500, pues nadie hubiera discutido. ¿Qué hubieran contestado? Gracias, pero no lo necesitamos, ¿no? Si toda la vida han estado hablando de que esa cervecería es una casa del demonio, los $500, dicen, pues gracias, no lo necesitamos, te lo regresamos. Pero no estaban hablando de $500, sino de $500,000, más de 5 millones de pesos traducidos a nuestros pesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, empezaron a discutir, se pasaron todo el día discutiendo, llegó la noche y nadie podía dar una solución, hasta que un anciano de la iglesia se construyó una frase y dijo: hermanos, hemos decidido recibir los $500,000, porque con ese dinero, cuando lo usemos para el servicio del Señor, para evangelizar a otras personas, para ganar nuevas almas, así decía la frase, el demonio se va a poner furioso, porque con su dinero estamos hablando del Señor. ¿Qué ocurrió ahí? Lo que Rubén Alves, les comenté en la primera frase, ¿sí? Todo lo tolera, es porque nada le importa. Y Rubén Alves dice, simplemente todo es válido siempre y cuando sepas construir palabras, frases para recibir lo que te están dando. Y con ello se tolera todo. ¿Sí? Si esa palabra bonita que construye la iglesia o el anciano, vamos a recibir el dinero porque con eso vamos a utilizarlo para evangelizar y el diablo se va a poner furioso. Dice, todo es válido, siempre que encuentren las palabras correctas para poder justificar esos actos. Y ciertamente hoy nosotros, al hablar del tema de la lealtad como un valor, quiero antes ahora hablar de valores, porque en nuestra sociedad estamos viviendo una pérdida de valores. La presentación que acabo de proyectar tiene que ver con esa pérdida de valores, donde todos nos preguntamos, ¿qué nos pasó? ¿Cómo era nuestra sociedad hace 30, 40 años o 4 o 5 décadas hacia atrás? ¿Y cómo es hoy nuestra sociedad? Hoy precisamente, y estaba leyendo también a Alves en ese artículo y dice, hoy los lobos están comiendo todo, pero hoy hombres pobres y ricos se están convirtiendo en lobos también para poder contrarrestar al otro lobo. Y entonces hay una lucha de poder, hay una lucha entre lobos para ver quién sobrevive. Entonces, en ese sentido, la clase también vamos a enfocarlo en el tema de los valores para llegar a la lealtad, que es un tema de valor. Valores es aquello que hace a una cosa o persona digna de ser apreciada, deseada y buscada. Cuando nosotros vemos una joya, una piedra, un diamante de oro o una pieza de oro, lo evaluamos de acuerdo a los
quilates, ¿sí? De acuerdo a los puntos, de acuerdo a los gramos, a su peso. Y a partir de allí decimos si ese tiene o no valor. ¿Sí? ¿Cómo pesamos a una persona? Por sus valores, por sus principios. ¿Sí? Por eso, el valor se define como aquello que hace a una cosa o persona digna de ser apreciada, deseada y buscada. Aquella persona que es leal, muchos lo quieren buscar, muchos lo quieren tener como amigas, como amigos. Aquella persona que es fiel, muchos lo quieren tener como amigo, y es más, muchos quisieran tenerlo más que amigo, como esposa, como esposo, como cónyuge en la vida, para los solteros, las solteras. ¿Sí? Un valor es aquello que hace digno, apreciado, deseado, buscado, sea cosa o sea persona. ¿Alguien quiere tener como amigo a un traidor? No creo, ¿verdad? No buscamos amigos traidores. No buscamos amigos que nos sean infieles. No buscamos amigos que sean injustos. No buscamos amigas que nos falten el respeto o que ni siquiera tengan algo de afecto o cariño para nosotras, para nosotros. Buscamos personas que tengan valor y que sepan convivir con nosotros. Valor también son, por tanto, ideales que siempre hacen referencia al ser humano y que éste tiende a convertir en realidades. Está relacionado con lo mismo. Hace referencia siempre al ser humano, para que estos valores que decíamos en la clase pasada, que son conceptos abstractos, se hagan también una realidad en nuestra vida. La palabra justicia es un concepto abstracto, pero puedo hacerlo una realidad en mi vida. Como referencia en mi vida, si yo busco la justicia con las personas, con mi familia, conmigo mismo, en mi sociedad, se está haciendo esa realidad en mi vida, ese valor. Otro punto, representa el deber ser del comportamiento humano, no lo que uno es en realidad. Representa el deber ser del comportamiento humano, no lo que uno es en realidad. Dice David Ormachea, en una de sus conferencias hablando sobre matrimonio, comenta: no somos lo que pensamos que somos, somos lo que pensamos. No somos lo que pensamos que somos, somos lo que pensamos. Si creíamos que somos lo que pensamos, o pensamos, no somos lo que pensamos que somos, somos lo que pensamos. Porque nosotros podemos creer muchas cosas de nosotros, pero quién sabe si eso sea una realidad. Los valores son referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano. ¿Qué se dice de la justicia? ¿Sí? ¿Qué se dice del amor? ¿Qué se dice de la solidaridad? ¿Qué se dice de la igualdad? ¿Qué se dice de la lealtad? ¿Qué se dice del compromiso, de la responsabilidad? ¿Qué se dice de estos valores? Estos son los referentes, son las pautas que van a orientar nuestro comportamiento. Si estos valores no existen como pautas o como referentes en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con los demás, entonces aquí se vuelve un anarquismo y cada quien hace lo que prefiera hacer, lo que quiera o lo que le convenga, o lo que le venga en gana, como decimos vulgarmente, ¿no? Eso tiende a ser prácticamente un anarquismo que se estaba viviendo en la época antes de la época de los jueces. Toda esa anarquía donde el pueblo hace lo que quiere, lo que le parece, lo que le conviene.
Cuando los jueces se levantan son para poner orden en esa sociedad, en el pueblo de Israel, en las tribus que están precisamente entre hermanos, peleándose, dividiéndose y uno a otro matándose. Pero los valores son referentes, son pautas para el comportamiento humano. Si la palabra lealtad nos dice, como acá lo definimos, cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría del bien, si la lealtad nos dice que es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas, ¿qué estamos pensando de la lealtad? La lealtad, si lo definimos en esos términos sencillos, en la última que leí, ¿sí?, es siempre estar prestos, firmes ante las circunstancias adversas, con el amigo, con la familia, en el trabajo, en nuestra patria. No dice lo contrario la lealtad. No dice la lealtad que cuando hay un problema huye. Si ese fuera el referente y su definición de lealtad fuera, la lealtad es huir cuando las cosas se ponen difíciles, bueno, ese sería entonces nuestro parámetro. Pero no, la lealtad como valor nos dice que hay que estar aún en las peores circunstancias. Entonces, eso lo tomamos como parte de un comportamiento humano hacia la transformación de nuestra sociedad y la realización de la persona. Por eso de ahí que muchos conferenciantes, cuando hablan sobre el tema del éxito o del fracaso, siempre lo van a relacionar con principios o con valores. Y que el éxito, muchos de ellos dicen, la diferencia entre el éxito o el fracaso depende de los valores que la persona tenga para saber tomar decisiones o no tomarlas bien. En ese sentido, si los valores son los referentes que guían nuestro comportamiento, entonces ese comportamiento del ser humano, guiado por los valores, busca una transformación en la sociedad. Hoy estamos viviendo una ola de violencia grande, terrible. Por todos lados la violencia se ha metido. El narcotráfico, el secuestro y muchas otras cosas que en siglos o en décadas pasadas tal vez no pudimos ver o vislumbrar en esa diversidad como hoy lo estamos viviendo en nuestra sociedad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay en el ser humano? ¿Qué existe en el interior del ser humano que hoy no se toca, hoy no tiene como que ese razonamiento y mucho menos también ese sentimiento para poder respetar la vida del otro? Hoy a sangre fría agarra el arma y le quita la vida a quien se le ponga en medio o enfrente. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No sé qué tan real, qué tan cierto o no sea lo que en algunos periódicos publicaron, pero también se comenta, se habla que gente que ha estado metido en el narcotráfico, gente que ha estado metido en el secuestro, tienen toda una liturgia, dice, de iniciación para ellos, en donde incluso hay gente que los jefes hacen matar a tales personas para ver si son leales, si van a permanecer ahí, y peor aún, decía un periódico, que les hacen comer carne humana, para que sientan en su mismo consciente o inconsciente ese rechazo hacia el ser humano. O sea, hasta ese grado está llegando hoy nuestra sociedad. Y nuestra sociedad lo componemos todos los seres humanos, hombres y mujeres. Pero, ¿cómo vamos a construir esos valores en nuestra sociedad? ¿Qué tiene que ver esos valores conmigo? Los valores son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social. Bueno, esa parte suena un poco repetitivo a lo que acabo también de comentar. Y en base a esa pérdida de valores, a esa muerte de ideales,
Hay un librito que se lo recomiendo, ya no viene en este formato, hoy viene con un formato que sacó Fred en una portada roja, ¿sí?, de la editorial CLIE. El libro es Posmodernidad, del doctor Antonio Cruz, de la serie Recursos. Él entra a este tema de la posmodernidad, y cuando él habla de la posmodernidad, habla de la muerte de ideales, habla de la muerte o de la ausencia o del auge del sentimiento, ¿sí? Perdón, del auge del sentimiento, pero habla de la crisis de la ética. Hay muerte de ideales, de sueños, auge de sentimiento y crisis de la ética. ¿Qué dice este señor? Él hace mención a un teólogo católico, González Faust, ¿sí? Él es sacerdote católico español, González Faust, y hace referencia a este teólogo, a este sacerdote, porque González Faust toma las canciones de Joaquín Sabines y lo presenta como un ejemplo de lo que es la posmodernidad. Y Antonio Cruz lo que hace es tomar también esas canciones y esos comentarios de González Faust para hablar del tema de la posmodernidad, sobre todo en la muerte de los ideales o en la muerte de los sueños. Y una de las canciones que trae Joaquín Sabines es: cada noche, dice, un rollo nuevo. Ayer el yoga, el tarot, la meditación, hoy el alcohol y la droga, mañana el aeróbic y la reencarnación. ¿Qué les deja pensando esa frase? Lo que dice Rubén Alves: quien todo lo tolera, nada le importa. Hay una pérdida de valores. Y en la época posmoderna que nos está tocando vivir, ciertamente, en esta época que nos está tocando vivir, hoy se habla de hedonismo, se habla de pragmatismo, de nihilismo, de egoísmo, de narcisismo. ¿Qué tienen que ver esas frases en la época posmoderna en que estamos viviendo? Son referentes al ser humano, son banderas, son valores, si los quisiéramos ver de esa forma, en que el ser humano hoy, en la época posmoderna, le está tocando vivir y le está tocando también, lo está adaptando para su vida. Un hedonista es aquel que busca siempre el placer, no le importa. El pragmatismo tiene que ver con aquello que si me gusta bien y si no también, da igual. Esa filosofía de Capulina, ¿no? En sus películas, los que llegaron a ver alguna vez Capulina, fue que sí, ¿qué decían? Fue que no. Lo más seguro es que quién sabe. ¿Existe Dios? Claro que esa pregunta ya se ha ido superando con el tiempo, ¿no? Pero esa pregunta, ¿existe Dios?, hoy se ha convertido también en algo relativo. La fe en muchos se ha convertido en algo relativo. Hoy ya no importa un compromiso, hoy ya no importa una responsabilidad, hoy basta solamente con asistir a la iglesia, escuchar un sermón, bueno o malo, pero se escucha, y ya. Salgo de la iglesia, me regreso con mi familia, me voy de ahí, y eso es lo que está provocando el pragmatismo. Y ese pragmatismo es parte de la filosofía de la posmodernidad. Eso es parte de la filosofía de la posmodernidad, y con ello el ser humano lo está adoptando también como un valor. Y entonces los valores, como la lealtad, como la fidelidad, la justicia, se vuelven relativos. ¿Importa que haya justicia en nuestra sociedad? Hoy muchos que protestan, algunos todavía con esa idea de buscar la justicia, pues lo hacen con justicia, y justamente lo hacen. Pero hoy muchos no, muchos chavos no, muchos jóvenes no. Hoy en las generaciones que les está tocando vivir la época posmoderna, poco o nada les importa si hay o no un cambio en la sociedad.
solamente se van adaptando y se dejan llevar. ¿Nos importa la justicia? ¿Nos importa el amor? ¿La responsabilidad? Son valores que tienen que ver conmigo. ¿Cómo he adaptado, cómo he aplicado, cómo he introducido esos valores en mi vida? Y cómo hoy la cultura también está luchando con esos valores. Si nosotros hablamos de lealtad, es porque en esta empresa aún todavía tenemos esos principios, esos valores que rescatar en los seres humanos. Pero hay empresas actuales que ya no hablan y no les importa el valor de la lealtad. Yo estaba escuchando a una persona que lo entrevistaron, de hecho está en internet esa entrevista en YouTube. Lo entrevistan, son como cápsulas que van dando, y entrevistan a un cuate y le dicen: para tu empresa, ¿qué es la lealtad? ¿Importa la lealtad? Y él dice: mira, hay 3 generaciones: la generación de los 50, la generación de los 70 y la generación de los 90. La generación de los 50 todavía les importa esos valores como la lealtad, la justicia, el amor. ¿Sí? Los de los 70 están como entre uno y otro, oscilan, o sea, nosotros, ¿no? Los que estamos entre 30, 40 años, 50 años. Pero los chavos, los de 30 años hacia abajo, y los gerentes, los directores de las empresas, que son personas menores de 30 años, recién salidos de la universidad, uno de ellos dice: no me importa a mí la lealtad de mi gente, me importa que se comprometa con su trabajo y punto, porque yo cada quincena los liquido, y para mí ahí termina mi compromiso. Yo no requiero lealtad de la gente, requiero que trabaje, que se comprometa con lo que hace. Si veo que en 15 días no me rindió, muchas gracias, ahí nos vemos, yo cumplí, tú cumpliste. Cada quien con lo suyo. No me importa la lealtad, porque la lealtad también tiene que ver con los años que vamos haciendo carrera en el trabajo, ¿no? El tiempo que va corriendo, la carrera que vamos teniendo en la empresa. Pero muchas empresas, como nuevas generaciones, no nos importa la lealtad, dicen ellos. No nos importa la lealtad. Queremos gente que venga a trabajar como hormiguita y punto. Y ahí nos vemos. Pero hay empresas, y sobre todo con principios cristianos, creados con principios cristianos, porque yo veo así a Ariel, a Maranata, con valores cristianos, nos sigue importando la lealtad, los valores, la justicia. De ahí entonces que tengamos que retomar ese tema. Pero también nos debería de importar como seres humanos con nuestra familia, con nosotros mismos, con la iglesia. Debería de importarnos a nosotros entre creer, ser fiel o vivir ese pragmatismo. Entre puede que sí, puede que no, lo más seguro es que quién sabe. ¿Sí? Hoy nuestra sociedad y las nuevas generaciones se están perfilando en ese pragmatismo. Es relativo todo. O sea, ya no hay nada absoluto, no hay valores, no hay principios absolutos. Todo es relativo. Todo depende de cómo se enfoque, cómo se proyecte, cómo lo asimiles, cómo lo justifiques, cómo justifiques tus actos. Todo depende de ello. Cómo vayas a justificar tus acciones. Entonces, esa pérdida de valores se da y se deja vivir conmigo mismo. Porque esos valores empiezan conmigo. ¿Cómo introduzco esos valores? ¿Cómo los asimilo? ¿Cómo los hago míos para poder vivirlos? Porque una vez que yo los asimile, es como lo voy a proyectar. Pero si dentro de mí existe ese relativismo, ese hedonismo, entonces todo voy a ver como relativo. Y todo
me va a importar poco, mucho o nada, dependiendo de qué valores yo esté asimilando. Si yo creo que los valores debemos de tenerlos como personas, como seres humanos, para ser mejores personas, para tener un mejor comportamiento en nuestras relaciones con la sociedad, con la familia, con la iglesia, con mis amigos, con mi patria, entonces yo me voy a enfocar a cultivar esos valores. De lo contrario, si para mí esos valores son relativos, también voy a cultivar esa parte de relativo de los valores en mi vida y así voy a afrontar la sociedad. ¿Dónde está Kenneth? Está arriba. ¿Le devolvieron el celular? ¿Y está aquí el que se lo llevó? ¿O está arriba también? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas personas? O se está enfermo, hay esa pérdida de valores y no le importa ya. Da lo mismo robarles a su celular que asaltar una joyería. O da lo mismo respetar un celular que una joya muy valiosa, dependiendo qué valores tiene la persona. Y esos valores están tomados también desde la perspectiva bíblica, que Jesús fue quien más lo proclamó, lo vivió, lo enseñó y nos enseñó ese camino para encontrar y vivir esos valores. En medio de toda la hipocresía y de la religiosidad que existía en la época de Jesús, Jesús enseñó a vivir dignamente como seres humanos desde estos valores del reino de Dios. La justicia, la paz, el amor, el respeto, la igualdad, los derechos que los seres humanos tienen. Y que el mismo Evangelio, cuando lo proclamamos, busca eso, la dignificación de los seres humanos. Y el Evangelio, la proclamación, la enseñanza de la palabra, busca precisamente dignificar la vida de los seres humanos. Cuando Jesús dijo en Juan 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, está hablando de esa dignidad de los seres humanos, de ese rescate del ser humano que está perdido, que es un vagabundo, que es un ser humano que prácticamente está enajenado y alejado de Dios. Y Jesús lo que hace es tomar la naturaleza humana nuestra, dignificarla para dignificarnos a nosotros. Enseñarnos que como seres humanos es posible vivir dignamente, a imagen y semejanza de Dios como fuimos creados. Pero son también esos valores. Todo esto que he mencionado dentro de la teología se llama valores del reino de Dios. Como les decía en la otra ocasión, hoy son valores universales, pero desde la perspectiva bíblica son valores del reino de Dios que nos enseñan a vivir como seres humanos para relacionarnos con Dios, con nosotros mismos, con todos los demás. Es otra definición que da el diccionario de la Real Academia. Lealtad es cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría del bien. Se puede hablar, pueden haber más, pueden haber menos, pueden ser los únicos, como querramos enfocar. Pero se habla de tres principios de la lealtad. Uno de ellos es la fidelidad. Otro es el honor. Y otro es la responsabilidad o el compromiso. Más que responsabilidad, el compromiso. Dentro de estos tres principios de la lealtad, ¿sí?, tenemos un concepto abstracto que encierran otros conceptos, como fidelidad, como honor, como respeto, tiene que ver con la lealtad. La fidelidad se define
porque viene dentro de la misma definición, por eso lo pongo, como observancia, lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Perdón, no es respeto, es gratitud. Como tres principios. Decíamos, honor, fidelidad, honor y gratitud. Son los tres principios de la fidelidad. ¿Qué es la lealtad? En este tema de los valores, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre este tema de los valores? Yo les recomiendo leer este libro, ¿sí? de Antonio Cruz, Postmodernidad. Les digo, ya no viene en este formato, viene en otra presentación, un forro rojo de una paja más sencilla. Pero él habla también de ese tema del auge del sentimiento, que está por encima de la razón. Y prácticamente eso va haciendo que se pierdan también ciertos valores, aún en aquellos grupos que se llaman cristianos, donde opera más el sentimiento que la razón. Aquello que decía John Stott comentaba que la fe debe de ser razonada, y muchos otros teólogos han hablado que la fe tiene que ser razonada. Hoy, para muchos grupos religiosos, la fe solamente es sentida. Es algo emocional. Si tú lo sientes, hazlo. Si está dentro de la razón y si es bíblico, no lo sé. Pero si lo sientes, déjate llevar. Ahora sí, como que en lo religioso aplica esa frase de los policías, ¿no? Flojitos y cooperando. Sí, ciertamente, cuando eso se vive, y digo en lo religioso, que es donde deberíamos de hablar más y de hacer raíz de los valores, porque en nuestra sociedad eso hoy ya es natural. Otra canción que tiene Joaquín Sabines dice: al deseo los frenos le sientan fatal. ¿Qué voy a hacer yo si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda y las penas con pan? También tiene que ver con el pensamiento postmoderno, con la pérdida de valores y el relativismo que culturalmente se están viviendo en las nuevas generaciones. Definición de lealtad. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso aún frente a circunstancias cambiantes o adversas. Lo que acaba de ocurrir en la empresa es un claro ejemplo. La caída de anaqueles, el maltrato de material y el trabajo que eso implicó para todos los que colaboramos en esta empresa. Ese es un claro ejemplo de lealtad o de lealtad. Virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica cumplir con un compromiso frente a circunstancias cambiantes o adversas. En 2 de Samuel, su capítulo 15, hay un relato de un personaje que es Geteo. No sé si han oído del nombre Itai, o que alguien aquí se llame Itai, como un segundo nombre. Itai, Alejandro. O Itai Alejandro. Pero el relato, y de ahí tomo esta parte de Itai, está narrando cómo Absalón
¿sí?, se rebela, se opone contra su padre, el rey David. Le miente en un acto de mentira. Él va a Jerusalén, dice que va a confirmar sus votos. David le dice: ve. Los informantes de David, que son leales a David, le dicen: tu hijo está teniendo muchos seguidores y está armando ya todo un ejército para rebelarse contra él. David, conociendo a su hijo Absalón, aconseja a sus siervos, él y su familia, a salirse de ahí, del reinado, y huir. Porque él sabe las intenciones de Absalón. Lo conoce desde pequeño. Sabe que Absalón quiere el reino. Y así sucede. Pero cuando David decide huir con su familia y a sus siervos les dice que salgan, David también aconseja a muchos otros a que se queden como siervo de Absalón. Dice: es mejor para ti quedarte como siervo de Absalón, del nuevo rey, a que te vayas conmigo. Es más, si tú vienes, podría ser un estorbo para mí y fácilmente podrías perder la vida en una guerra, en una batalla. Entonces puedes quedar. No tengas, rompe tu compromiso, tu pacto que has hecho conmigo. Tal vez muchos lo hicieron, pero otros no. Y uno de ellos, llamado Itai, en el versículo 21 del capítulo 15 de Segunda de Samuel, dice que Itai respondió al rey: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, ahí también estará tu siervo. ¿De qué habla este texto? De lealtad. Y no es parte de la familia, no es parte de las tribus del pueblo de Israel. Es alguien que tiene un ejército, porque tiene un ejército de 600 hombres. Tiene un ejército de 600 hombres y lo pone al servicio del rey. David 2 ocasiones le ha dicho: quédate. Ayer viniste, ¿cómo te vas a ir conmigo? Quédate, defiende mejor aquí, quédate con el rey. Es más, tú nada tienes que ver con este reino. ¿Qué te importa? ¿Sí? O sea, nada tienes que ver en este entierro. Mejor quédate donde estás, únete a Absalón y ahí formen un ejército para combatir a otros enemigos. Pero este Itai responde de otra forma y tiene que ver con la lealtad. Y la lealtad tiene que ver con ese compromiso que los seres humanos asumimos frente a las circunstancias adversas. Porque en las circunstancias buenas, en las circunstancias agradables, en las circunstancias alegres, en las circunstancias de victoria, en las circunstancias de éxito, todo mundo es amigo. ¿Sí o no? Y todo mundo queremos ser amigos. Pero en la adversidad es donde precisamente podemos ver y valorar quiénes realmente están con nosotros. Se ve en la amistad, se ve en la familia, se ve en el trabajo. ¿Cómo lo reflejamos en la familia? Cuando alguien también está pasando por una crisis, por un problema, por una enfermedad. Hay hombres que deciden dejar a su esposa, a sus hijos y huir, porque eso no les compete o no tienen forma de cómo resolver. Y prefieren mejor huir que hacerle frente. No tienen el valor y no tienen la madurez o la capacidad para hacer frente a sus problemas. Y huyen. Pero aquellos que deciden afrontar la situación juntos, los va a llevar juntos.
triunfo, a la victoria. Los va a sacar adelante en medio de ese problema y van a aprender de esa experiencia. Van a crecer, van a madurar. De lo contrario. Por eso los consejeros, por ejemplo, los consejeros matrimoniales hablan. Los hombres que deciden dejar a sus esposas, a su familia, a sus hijos y van en busca de otra mujer, bueno, les ganó la emoción, les ganó el sentimiento, les ganó la emoción, les ganó a lo mejor la hermosura de esa mujer, les atrajo, a lo mejor ya lleva 20, 30 años o menos viviendo con su mujer, todos los días lo ve, a lo mejor la esposa no se peina o poco se baña, no sé, y llega un momento donde dice el hombre, en lugar de enfrentar esta situación, mejor no. Pero dicen los psicólogos en los consejeros matrimoniales, el problema no cambia, la situación no se resuelve, porque va dentro del ser humano. Y este hombre que se va con otra mujer, al rato vuelve a suceder lo mismo, vuelve a pasar lo mismo con él. Es más, muchos hombres, espero que no sea una influencia para muchos, con respeto, pero muchos hombres en la casa, cuando vamos y hacemos del uno, pipí, la palabra es orinar, pero a muchos les suena complicado, ¿no? Escuchar esa palabra. Entonces mejor pipillo, popó, bueno, son ahí algunas palabras culturales que también que no los asimilamos, ¿no? Pero cuando vamos al baño y hacemos pipí, hay muchos que manchan toda la taza. No sé cuántos hay en el... ¿Lo limpian? ¿Lo limpian? No. Muchos no. Así como entran se salen. Ni bajan la mano. Ni bajan. Así como entran se salen. ¿Cómo se refleja eso aquí? Igual. Lo mismo. Son valores. Son principios. ¿Qué tenemos en la casa? Y dicen los consejeros matrimoniales, ese hombre que se divorcia, que deja a su mujer, que deja a sus hijos, pero que deja así también la taza, no se va a corregir cuando se vaya con la otra. Va a hacer lo mismo y ahí van a empezar otra vez los problemas. Y así puede cambiar tantas mujeres quieran. Si él no lo asimila y no quiere cambiar, si él no está dispuesto a ese cambio, a esa transformación y dejar que el Espíritu guíe su vida, dirija su vida, entonces su vida va a ser siempre la misma y sus problemas van a ser siempre los mismos y los va a estar viviendo con cualquier relación que tenga. Son las personas que muchas veces nos crean conflictos también en nuestras relaciones, en el trabajo, con amigos, en la iglesia. ¿Cuánta gente aquí hay conflictiva en la iglesia? Nadie lo va a decir. Pero si le preguntamos al pastor, a lo mejor nos dice, ¿no? Ah, fulanito de tal es conflictivo. ¿Cómo es allá en la empresa, en el trabajo? ¿No? ¿Cómo es con su familia? Y ahí están viviendo las circunstancias. Las situaciones que vivimos en cada una de nuestras realidades, en la cotidianidad de la vida, es en base a los valores que tengamos o hemos perdido. La lealtad, por tanto, es ese compromiso frente a circunstancias cambiantes o adversas. Una característica de la lealtad es confianza. La confianza es aquella que inspiramos a través de nuestros actos a las personas que se encuentran a nuestro alrededor. ¿A quién le cuentan ustedes un secreto? Claro que si quieren que lo sepa todo, no lo quieren ustedes decir. Pues sí, ¿no? Te lo contarán a aquel que quieran que lo digan. Pero si quieren que ese secreto se guarde, te lo van a contar a la persona que le tiene confianza. Saben que con él o con ella su secreto está seguro. ¿Y qué pasa si ese secreto se divulga? Se pierde la confianza y a esa persona no lo vuelven a buscar más para depositar en ellos
es aquella que inspiramos a través de nuestros actos. Y si lo notamos, son acciones nuestras. El guardar un secreto es una acción. La palabra guardar es un verbo y todos los verbos son acciones. El guardar un secreto es una acción. El que las personas vengan y nos cuenten sus problemas es una acción de confianza. Porque nosotros provocamos eso. Con nuestras acciones damos pie a que la gente confíe en nosotros. O también con nuestras acciones nosotros damos pie a que la gente diga: ah, no, ese es un chismoso, ¿para qué le digo? Al rato todo el mundo lo va a saber. Y son las frases que decimos, ¿o no? No, esa es una chismosa, ¿no? Si lo conocieras. Y empezamos a hablar mal de la otra persona. Y eso también es falta de lealtad. Aunque también se puede decir que el chisme o comunicativa o comunicativo, como quieran ponerle hasta las palabras más rimbombantes ahí, no deja de ser también falta de lealtad. Si yo me pongo a hablar mal de Vicenta frente a ustedes, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo desleal. Con ustedes de la misma forma. Si me pongo mal a hablar mal de ustedes, estoy siendo desleal con ustedes. Y vuelvo a repetir, aunque se llame chisme o comunicación o relaciones públicas o como quieran ponerle, no deja de ser una falta de lealtad. Porque esos valores tienen que vivirse. Y tienen que vivirse ciertamente con los más cercanos, con mi familia, mis amigos, la iglesia, pero tiene que vivirse en la relación con todos los seres humanos. Por ejemplo, el amor es un valor que en las cartas de Juan se dice: ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios a quien no ves y a tu hermano a quien ves no lo amas? Lo mismo podríamos decir. ¿Cómo puedes decir tú que eres leal a Dios, que eres fiel a Dios, si a tu hermano con quien convives eres desleal, lo traicionas, hablas mal de él, le pegas una puñalada por la espalda? O sea, la lealtad se vive en todas las áreas, en todas las esferas de nuestra vida y en todos nuestros actos. No quiere decir que yo soy leal porque a Vicenta, como amiga, como jefa, la respeto, la tengo a mi lado y, en fin, en las circunstancias adversas estoy con ella, trabajo con ella, pero vengo y le digo: ah, no, ¿sabes qué? Fulanito, el hermano me muere, ¿no? Es así, así, así. Estoy siendo desleal. ¿Soy leal en mi integridad? El hecho de que yo sea leal con uno y desleales con otro, no estoy hablando de lealtad entonces. No hay esa integridad en mi vida. Y los valores tienen que vivirse en esa integridad. Otra característica es la coherencia. La coherencia es tener lógica en las acciones cotidianas. Demostrar que tus actos son realmente verdaderos y confiables. Lo que dices, lo haces. Lo que decimos, lo hacemos. Eso es coherencia. Estar en concordancia nuestras palabras con nuestras acciones. Si yo digo que soy responsable, entonces tengo que demostrarlo con mis acciones. Tengo que asumir esa responsabilidad. Si yo digo que soy justo, tengo que asumir esa justicia, pese a las circunstancias y pese a quien le pese. Si yo digo que soy leal, tengo que ser leal frente a cualquier circunstancia, con las personas y con todos aquellos que son leales, como empresa y como trabajador, porque hay esa correspondencia entre uno y otro. Y eso es coherencia en actos y acciones. Otra característica es compromiso. Es demostrar tu credibilidad y apoyo en cada situación. ¿Te creo? ¿Demuestras tu compromiso en cada situación? ¿Estás allí presente frente a situaciones adversas o frente a situaciones buenas, agradables? El compromiso es una característica de la lealtad. Aunque algunos prefieren quedarse nada más con esa característica que con el valor de la lealtad. Y lo que les decía en un principio de las empresas con gerentes de nuevas generaciones, dicen: yo prefiero que la gente se comprometa a que tenga lealtad.
Ahí es otro rollo filosófico que habría que revisar, pero muchos se quedan más con el compromiso. Y un compromiso es: haz algo, trabaja, te pago, cumple tu periodo, te pago. La lealtad tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con esa conexión entre empresa y trabajador, tiene que ver con esa conexión entre hombre, mujer, cónyuges, tiene que ver esa conexión entre padres e hijos y los padres, tiene que ver esa conexión entre nosotros con todo lo que nos rodea, si lo amamos o no. Eso es prácticamente la lealtad. A lo mejor hoy las nuevas generaciones ven el compromiso nada más como una remuneración, como algo utilitario. Prácticamente así lo están viendo muchas iglesias. Hoy los seres humanos son más a un servicio utilitario. ¿Me das? ¿Respondes? Ahí está. No hay eso, se pierde todo. Tema de compromiso, pero no de lealtad. Característica de la lealtad también es la firmeza. Y la firmeza es mantenerse sólido pese a las circunstancias. En otras palabras, también es tener convicción. Pese a las circunstancias, me mantengo firme, me mantengo sólido. No me muevo. Ahí estoy, con convicción. Otra es la verdad. Darle un valor real y certero a tus palabras, promesas y compromisos. Es otra característica de la lealtad. La verdad. Darle un valor real y certero a tus palabras, promesas y compromisos. Y fíjense que cuando no hay verdad, todo se puede venir abajo. Es más, usted frente a un juez puede mejor defenderse si habla con la verdad a que hable con él. Hablando con la verdad, dice, no sé, apenas viví una experiencia de ese tipo. Mi esposa trabaja, yo trabajo. Hoy, desde el año pasado, en el Distrito Federal es obligatorio el transporte para chavos, primaria, secundaria, por el tema ahí del tráfico y de las dobles filas, y todo lo hicieron en ley. Los que tengan hijos, no sé si hicieron llegar, pero es ley desde el año pasado que haya transporte. Pero también existen algunos formatos que hay que llenar si quieres hacer uno de ese transporte. Y hay algunos parámetros por el cual puedes o no hacerlo. Entonces, en nuestro caso, no nos conviene usar transporte para nuestra hija, porque mi esposa pasa a dejar una mañana, porque se va al trabajo, y cuando regresa pasa por ella. O lo mismo yo, que vengo para acá, paso también a dejar a mi hija. Yo estuve yendo 9 años a dejar a la misma escuela a mi hija, y me quedaba de paso. Hoy hicimos por ahí un ajuste, un cambio, entonces ahora ¿quién pasa a dejarle a mi esposa? No basta decir que somos leales, si en la práctica no lo somos. Se definen los hechos más que las intenciones. No solo la intención de cumplir las leyes de la fidelidad, del honor y de la hombría del bien, sino que es el cumplimiento efectivo, total, sin retaseos y relativismo. Esa es la lealtad. Sin pretexto, sin puede que sí, puede que no. O se es o no se es. En ese sentido, no solamente basta la cuestión de las reglas, de las leyes. Ciertamente lo contrario de la lealtad es la traición, que supone la violación de un compromiso expreso o tácito. La traición a la lealtad es una ingratitud profunda. Si la gratitud es un principio de la lealtad, entonces la traición es una ingratitud profunda. Se puede no corresponder un efecto leal. Lo que es imperdonable es ocultarlo y aprovecharse del mismo. El mantener engañada a la persona para utilizar su buena fe en el logro de los fines pretendidos, en definitiva, la manipulación. ¿Pasa en la familia? ¿Pasa en los matrimonios la manipulación, las conveniencias? Ciertamente se pasa. Hay esa ingratitud profunda
lealtad por parte de un cónyuge hacia el otro? Ciertamente lo hay. Se puede, dicen los filósofos y teóricos de la lealtad, se puede o no corresponder un efecto leal. Tú eres leal y puedo corresponderte o no. Lo que es imperdonable es que me aproveche de esa lealtad tuya. ¿Sí? Que sea un vividor de la otra persona. Que sea un convenenciero y lo manipule para provecho. Hay personas que se quieren divorciar. Prácticamente ya no quieren con la esposa nada. Con los hijos, quién sabe. Pero se pone como pretexto aquí para no divorciarse. Y eso es válido. Los hijos no son válidos en ese sentido como pretexto. ¿Qué se está haciendo ahí? Manipulando nada más. Una circunstancia, una situación. Mira, ya no te quiero, ya no vamos a estar juntos, ya no vamos a dormir en la misma cama, vamos a dormir separados, cada quien por su lado. Pero me quedo porque tengo una hija, tengo un hijo y no quiero que ese hijo se eche a perder. Ya te estás echando a perder. Digo, ¿dónde está nuestra cabeza que no podemos asimilar esos valores en la familia? Y en la empresa de la misma forma ocurre. Esa deslealtad se puede vivir. Esa traición se puede vivir. Y el problema con la traición, ciertamente el problema con la traición, son con aquellos con los que creemos que son nuestros amigos, con los que creíamos que podíamos contar. Ahí es donde más pesa, ahí es donde más duele. ¿Sí? El que la gente te traicione, que no lo conoces, pues no te importa. Pero cuando te traiciona alguien cercano a ti, las cosas cambian, son diferentes. Ahí es donde duele, ahí es donde pesa y ahí es donde cuesta a uno estar perdonado. A los demás decimos lo perdonamos, pero quien me traicionó, cercano a mí, no sé qué capacidad y madurez tengamos para hacerlo. Eso es en cada uno. La lealtad actúa en armonía con la persona o institución con la cual se encuentra vinculada. La cuida, la protege y se involucra para profundizar en sus valores y buscar mejores soluciones. De esta manera la lealtad se convierte en una confianza sagrada, en algo que no debe de ser traicionado. Es un valor extraordinario. Expresión de los valores. Hablamos de los valores, hablamos de la lealtad y vamos aterrizando con la expresión de los valores. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna pregunta? ¿Sí, Espinario? Porque esto vamos a hablar de la lealtad y nos hablan muy claramente de que es algo que se gana. Es algo que alguien se gana en lealtad y yo me gano la lealtad de los demás. Algo que, pues, como, no sé, como empezar, ¿no? Por decir, en el caso con mis hijos van bien después, gracias a mi esposa que se una esposa. Y yo puedo decir, van bien, no lo regaño, esto, no aquello. Entonces, en este caso, si yo no soy justo con mis hijos, en disciplinarlos, en enseñarles, en tratarlos, prácticamente ellos también me van a desconocer como un hombre justo, un padre justo, y además, en algunas circunstancias pueden ser desleales. Entonces, se van construyendo los valores, están relacionados unos con otros. No puedo desvincular los valores. Las personas que tienen lealtad son justas, las personas que son justas son amorosas, las personas amorosas tienen otros valores que ya en su momento también hablaremos o mencionaremos. Y ciertamente no, se va construyendo, se va ganando. Esos valores se van construyendo en nuestras vidas y se van aplicando en nuestra vida cotidiana. Cuando tú te sales de una empresa, como mencionabas, y te cambias de trabajo, en el nuevo trabajo piden referencias. Quien da referencias va a decir, no, pues salió en buenas condiciones. Y hay una pregunta que siempre se hace de mejor, ¿lo volverías a contratar? Ahí es entonces, puedes hablar muy bien de esa persona,
Pero al final, con todo lo que me dices, ¿lo volverías a contratar? Si tragas saliva, entonces quiere decir que todo lo que me dijo fue nada más historia. Pero, de lo contrario, si dice yo, sí, lo volvería a contratar, nada más que por otras circunstancias que salimos. Ahí es donde se manifiesta también esa lealtad por parte de la empresa, por parte tuya, y claro, es mutuo. La lealtad tiene que darse en correspondencia uno y otro. Vamos terminando. ¿Me dejan? 5 minutos. ¿Son 10 días? Sí. Para terminar de aquí. Estos valores deben de expresarse en los diferentes ámbitos de mi persona: física, moral, psicológica y espiritual. No solamente es en una parte. A veces desvinculamos lo espiritual con lo físico. No sé por qué tenemos esa dualidad en nuestra cabeza, y así nos los enseñaron. Bueno, yo así lo aprendí también en la iglesia. La iglesia es uno, tu trabajo es otro, tu familia otro. Y ocúpate, aquí estás en la iglesia, compórtate dentro de la iglesia. Saliendo de aquí es lo que quieras. No. Y así lo hemos aprendido, o así lo hemos asimilado, o así hemos querido aprenderlo porque nos conviene también. Pero estos valores deben de expresarse en todos los ámbitos de mi persona, tanto física, moral, psicológica, espiritual, intelectual y todo lo que le quieran poner allí. Es todos los aspectos. Se debe de demostrar en toda la integridad de mi persona. En cada relación, no es solamente conmigo, no es solamente con mi amiga, no es solamente con mi esposa, con mis hijos. Se debe de manifestar en todas nuestras relaciones. Yo, mi familia, amigos, iglesia, trabajo. Y ustedes preguntarán por qué dejé a Dios hasta el final. No porque para mí Dios sea el final. No es esa mi intención. Sino por lo que decía hace un rato con el libro de Juan. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si a tu hermano a quien ves no lo amas? Y nosotros empezamos con: me importa yo y Dios, los demás no me importan. Mentiras, no es así. Quien así les dijo está mal, no es el evangelio. No importo yo y Dios. Nuestra relación, nuestra vida cristiana no es vertical. Nuestra vida cristiana es vertical y horizontal. Bien lo dijo Martín Lutero: por la fe en Jesucristo llegamos a Dios, y por el amor llegamos a nuestro prójimo. La fe y el amor no pueden separarse. Entonces tampoco podemos separar nuestras relaciones con los demás. O no puedo decir yo y Dios, importo yo y Dios, me importa lo que diga Dios. Mentiras, la iglesia es un filtro, tú eres un filtro. Todos. Si no, ¿qué caso tiene la iglesia? La iglesia es un filtro. Y si la iglesia acepta tus actos, pues ciertamente diremos, pues gloria a Dios. ¿Sí? Somos un filtro en ese sentido. Y en cada circunstancia, buenas o malas, prósperas o críticas, alegres o tristes. Y ahí hay un cuadrito. Te ríes de mí porque soy diferente, y yo me río de ti porque eres igual a los demás. ¿Sí? Se encuentra ahí en ese cuadrito, ¿no? Todos se ríen del medio porque es diferente, pero él se ríe de todo porque son iguales. Y así pasa en nuestra sociedad, ¿no? Nos reímos de los demás o porque son iguales o porque son diferentes. Entonces, bueno, hay mucho que hablar sobre este tema: cómo manifestar la lealtad en mi trabajo. Concluyo con esos puntos. Identificación con la visión, misión y valores de la empresa. ¿Cómo puedo manifestar lealtad en mi trabajo? Identificarme con la visión, con la misión y los valores de la empresa. Eso es así como de entrada. Significa trabajar porque tenemos un deber profundo con la empresa y no solo porque recibimos un salario. Estar prestos a brindar apoyo extra cuando se requiere. No ser cómplice de acciones y actitudes negativas que ponen en riesgo a la empresa o nos ponen en riesgo a todos. A veces toleramos, ¿no? A veces toleramos acciones o actitudes negativas de los demás, pero eso nos pone en riesgo a todos. ¿Cómo reaccionarías tú si ves a alguien robando? Dices, es que es mi amigo y soy leal. Y si hablamos de lealtad, entonces estoy siendo leal. No estás siendo leal. ¿Qué diríamos ahí? Está robando. Está
Ese ya no es un valor de la lealtad. Yo me estoy haciendo cómplice, no un leal. Si yo veo a ella o a él robando, prácticamente entonces yo me estoy haciendo cómplice, estoy haciendo desleal a la empresa, pero también estoy siendo desleal conmigo, con mis valores, estoy siendo desleal con mi amigo, porque una persona leal le ayudaría, le diría, ¿sabes qué? Tu acción, tu actitud no es la correcta, por favor, no lo hagas. Si tienes algún problema, busca ayuda, busca apoyo, busca consejería, no sé, canalízalo. Pero mi lealtad no es defender al hacerme cómplice de él o de ella. La lealtad se manifiesta aún orientando a mi amiga, a mi amigo, para que canalice bien sus acciones o su comportamiento. La lealtad se da en personas con un profundo sentido del deber, de la responsabilidad y con capacidad de altruismo y de desprendimiento. Ahí es donde nosotros podemos manifestar la lealtad. Y si ustedes ven es la definición final, con la capacidad de altruismo y de desprendimiento. En otras palabras, no se pide nada en los valores. En los valores no se busca, no se pide nada a cambio. Lo expresas porque lo eres, porque lo tienes. Yo no voy a ser justo porque me van a dar algo. Ay, entonces es justicia. Yo voy a ser leal porque estoy recibiendo de allá en lealtad. Los valores son una expresión del comportamiento humano en las realidades diarias o cotidianas. Esos son los valores. No busca cambio a cambio de. No se busca un cambio de. Por eso concluimos que es el profundo sentido del deber, de la responsabilidad y con capacidad del altruismo y desprendimiento.